que hasta le repercutían al que entregaba la vivienda la plusvalía. Había unos problemas graves, es decir, oye, y encima, como la dación en pago está por encima del valor real, yo he ganado a la venta con el banco y me viene con la plusvalía, cuando no tengo, estoy en el sentido por eso. Se le cobra la plusvalía actualmente. Le cobra la plusvalía actualmente por parte de los ayuntamientos. O sea, que se habla muy alegremente de dación en pago y después hay muchos problemas. Sí, y después hay que matizar, es decir, decimos prestatario de buena fe, es decir, una persona que no fue a especular, que solo tiene esa vivienda, que es única vivienda familiar, que tiene las rentas que tiene y nos adecuamos a que no gana más de 3 veces el tren, que está dentro de los criterios que están establecidos en las normas, para no pasarlo en absoluto, ¿vale? Que cumple prácticamente con todos los requisitos que sigue la norma, pero que muchas veces, y como está la norma, el banco tiene la oportunidad de decir, mire, no le apruebo la reestructuración, no entra por la reestructuración. ¿Por qué? Porque usted no cumple según mi criterio con los objetivos de la norma. Y eso ya empezamos a interpretar, porque estábamos hablando de un código de buenas conductas, en prácticas bancarias. Entonces, claro, el tema es que está tan siempre, porque tú lo que haces es solicitarle al banco la dación en pago, porque no cumples con otros criterios complementarios. Y el banco te puede decir sí o no, o te pone condiciones. Mire usted, la dación en pago, pero usted me sigue debiendo o usted no me sigue debiendo. Eso es un poco el tema. Pero bueno, que habría que analizar, que no se puede generalizar, porque a veces se han dicho daciones en pago de forma generalizada. Daciones de pago de aquellas personas que se encuentran en colectivos de inclusión social, simplemente. Que normalmente llamamos de buena fe. Sí, cobradores de buena fe. Y después también quería matizar que es que el drama viene de atrás, no de la norma del 2013 en adelante. Entonces, lo que sí me supongo que se está haciendo es que sería necesario, porque el proceso es largo, de repasar o de revisar personas que pudieran tener una perspectiva de caer en morosidad, de estudiar la propia escritura, si hay una oferta vinculante y si no hay, a los efectos de ir presentando a la entidad financiera correspondiente que hay alguna cláusula abusiva en el proceso de admisión al cliente, después el Banco de España y después juzgados. Pero con tiempo suficiente que hasta ahora, como tú bien has dicho, no se ha hecho, pero por falta de formación, por falta de lo que decía yo desde el punto de vista financiero. Es decir, prever posibilidad, como existe ahora las cláusulas abusivas, de que pueda haber algunas cláusulas abusivas que contengan la escritura e ir denunciándolo poco a poco para que antes de que el banco empiece a ejecutar y que tú puedas caer en morosidad y no te va a dar tiempo. Eso sería un aspecto a tener en cuenta. Sí, es que una de las cosas que no hemos dicho, que nos ha quedado en el tintero, es que a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, pues la realidad jurídica en España está ahora mismo, es cambiante. Ahora mismo ni los propios jueces, abogados, o sea, los jueces no saben qué criterios aplicar realmente ni cómo aplicarlos, y está todo, es algo tan novedoso, es algo que ha desmantelado tantos criterios anteriores que ahora mismo, y que además puede tener unos efectos jurídicos a la larga también, que todavía pues no se conocen. Entonces, bueno, esa realidad está haciendo también que se replanteen mucho las cosas. Lo que sí, la plataforma también, lo que decía, de que contemplamos, estamos tratando de que las personas que no han llegado a un procedimiento de ejecución hipotecaria, bueno, siempre se les asesora diciendo que vayan a tratar de negociar, diciéndoles lo que no tienen que firmar, ¿no? Lo que son sobreendeudamientos, porque lo que explicaban antes es que el banco siempre negocia a su favor y siempre nunca ha estado obligado a nada. Eso es el problema que hemos tenido en España, que no se le obliga ni a la dación en pago, que es la compensación de la deuda con la entrega de la vivienda, ¿vale? Bueno, no está obligado, con lo cual no la da ni siquiera ni para deudores de buena fe, ni para personas en exclusión social, porque ya cuando llegas a ese punto no estás en riesgo, estás en exclusión social muchas veces. Y pues bueno, no hay ninguna ley ni nada que obligue al banco a conceder. Y claro, solamente se le dan unas pautas, digamos que la ley los obliga, pero siempre les deja
la capacidad de elegir o de aplicar sus propios criterios también. Entonces, con lo cual, lo que para nosotros es un deudor de buena fe, para él es otra cosa. Y sus criterios, pues bueno, ellos pueden decirte que, bueno, que para ellos no cumples el perfil que lo dicen alegremente, y realmente pues ese perfil no lo cumple. Ya nos lo pone difícil el papel del decreto que nos plantea el gobierno, pues imagínense a la hora de negociar en la entidad bancaria, que es la que decide finalmente si te lo da o no te lo da. Y bueno, eso también lo estamos contemplando. El tema de las cláusulas abusivas es muy importante, porque dependiendo de la cantidad de cláusulas abusivas que tenga un contrato, pues puede pasar como pasó Lanzarote, que el juez Cobo anuló un contrato hipotecario de BBVA por completo. Bueno, y por ejemplo, otra cosa que yo no me había enterado mucho es lo de la cláusula del suelo, que es muy importante, ¿verdad? Que claro, el banco no lo pierde, ¿no? Claro, los bancos en su momento determinado plantearon el negocio, cláusula suelo y cláusula crédito. Y un poco orientaban a la gente al interés fijo antes de ir al interés variable, que era el Euribor, más un diferencial. Entonces la gente estaba asustada porque en aquel entonces el Euribor estaba bastante alto, ¿no? Y entonces la gente lo que pretendía era pues más bien un interés regularmente fijo, pero buscando la topada. Yo no quiero justificar la cláusula suelo en absoluto, pero lo que pasó fue lo siguiente, y de hecho la crisis financiera vino por el apalancamiento de la deuda. Las cajas de ahorro fundamentalmente se endeudaron con Europa o con quien fuera para traer dinero para poder atender los préstamos de crédito. O sea, con el ahorro canario solo se podía atender el 40% de las solicitudes de préstamos de crédito. El resto era dinero, emisiones de cheques, de pagaré, obligaciones de seguridad. Se compraba, se vendía, deuda que había que pagar y había que devolver. Entonces lo que se pretendía con la cláusula suelo en su momento determinado en estas entidades, que yo tuve una relación con Caja Canaria fundamentalmente, era si el interés no baja mucho y el Euribor no baja mucho, por lo menos que podamos pagar lo que nosotros hemos pedido. Ese era el espíritu que se estableció la cláusula. También es verdad que ahora se ha descubierto que tiene que haber una relación entre la bajada y la subida, y no ha habido ese tipo de relación. Pero eso fue un poco el origen del tema. Hombre, es tan importante como que hoy, un rato antes de venir, esta mañana, que el Euribor está al 0,55. O sea que cualquier referencia al Euribor hoy, el Euribor más un punto, pues estaríamos pagando tipo de interés al 1,5, pero lo normal es que el interés esté al 2%. Entonces, con la cláusula suelo, pues estamos hablando a lo mejor del 4%. Yo no tengo tanto ahora la perspectiva mínima, pero entre el 3 y el 4 como mínimo. O sea, la gente está pagando el doble de los intereses que se están pagando por ahí, se están generando. Bien. Eso también habría que ver la relación directa entre la fecha del préstamo y la situación actual, porque son realidades distintas, ¿no? Pero evidentemente, eso es lo que yo decía antes, ¿no? Y lo que decíamos es que todo el mundo tenía prisa en comprar. Parece que íbamos a perder la vivienda. Los promotores en vender, no, porque los promotores vendían en plano. O sea, cualquier promotor hacía cualquier construcción y lo vendían en plano. Muchas veces por necesidad, y otras veces porque la gente especulaba. Yo tenía dinero en X y decía, lo pongo aquí 2 años, a los 2 años le ganó un 40%. Y no tengo un gasto porque no firmo hipoteca, no firmo contrato privado, ni firmo hipoteca, ni firmo escritura, ni firmo tal. Y además con una pluralidad. Pero además me los quitaban de las manos. O sea, con esa pluralidad te quitaban todas las manos. Entonces, bien, al final, ¿qué era? Yo lo he dicho por ahí a veces en broma. Cuando todo el mundo estaba contento. Bien. El promotor, ¿por qué vendía? El comprador, porque compraba la vivienda que quería, o la que podía. Y el banco más contento que nadie, porque hacía el negocio de sí. Fíjense cómo era el tema, que los promotores llegaron a hacer toda la obra sin poner dinero. Prácticamente, hasta para comprar el solar, el banco y la caja de ahorro le daba el dinero. Y es que nada más que poner el letrero, ya tú estás teniendo financiación para seguir construyendo.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue el caos? Que la ambición fue tan grande que, claro, cuando se pararon las ventas, que yo estaba metido, ya no tenía dinero para hacer frente al tema, y el proceso constructivo es tan largo que no se puede parar el día a la mañana. Ese fue el gran negocio. O sea, para mí, el tema de la especulación. Y hay un tema importante también que promocionó el tema de la construcción. No nos podemos olvidar de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen unos ingresos por las licencias municipales de construcción que están en relación directa con el presupuesto de las obras tremendo. Las facilidades por los ayuntamientos eran terribles. Los planes de ordenación urbana, los planes pequeños para poder construir, para modificar el suelo urbanizable e inurbanizable. Eso aquí en Canarias, en el sur, se hizo todo lo habido y por haber para que se pudiera construir. Pero bueno, yo tengo un dato que me dio un compañero que es lo siguiente, para ver las barbaridades que se hicieron aquí en Canarias, que me decía, si en Fuerteventura cada unidad familiar comprara otra vivienda, todavía sobraba viviendas en Fuerteventura. O sea que, pongo en Fuerteventura para que nos situemos, aquí estamos hablando de un montón de habitantes, aquí estamos hablando de 50.000. Bueno, pues si cada unidad familiar comprase otra vivienda, todavía quedan viviendas. O sea que fue una locura absoluta, una locura. O sea, porque además se dio la hora de que, como a Fuerteventura, por ejemplo, un caso que analicé, y aquí también, pero allí, vinieron un montón de personas a trabajar en la construcción, albañiles, todo el proceso que hay ahí, constructores, electricistas y tal, toda esa gente se compró, en vez de alquilar, pues firmaba una hipoteca y estaba allí. Bueno, pues toda esa gente se fue y dejó entregar las llaves, se desapareció con la crisis del sector de la construcción y entregaron las llaves, pero entregaron las llaves por el buzón, es que ni fueron a entregar la hipoteca, les daba lo mismo, desaparecieron del mapa. ¿Por qué? Porque dice, mire, yo en vez de pagar una cuota de alquiler más grande, estoy pagando esta que era más pequeña que la cuota de alquiler en Fuerteventura y que esto me fue, cuando me fui para Galicia, me fui para Asturias, me fui para Italia. Han desaparecido, la gente entregó las llaves por el buzón de la oficina, o sea, no entregaban ni la documentación, no había nada, o sea, no había forma. Esa fue una de las grandes locuras. Fuerteventura que hay, se hicieron verdaderos burradas. Aquí se hicieron también, debe tener más datos que yo tengo unos datos, pero no tanto. Yo lo que sí tengo es, y eso lo viví yo personalmente, es que en zonas alejadas, en zonas como por ejemplo los Majuelos, se llegaron a pagar el metro cuadrado 2.500 euros. Y ahí decía, pero bueno, compañero que tenía allí, pero es que nadie mira cuánto está pagando por metro cuadrado. Y me decían, pero no, aquí la gente lo mira en la cuota. Entonces, claro, ahora vas a tasar aquello y vale un 30 o 40% menos de lo que era realmente, porque la gente se disparó. Bueno, porque había empleo, porque todo el mundo trabajaba, las unidades familiares trabajaban 2 o 3 personas, no había ingresos suficientes para pagar las cuotas. Y estamos hablando de préstamos a 30 años y a 35 años. Cuando como consecuencia de la fórmula de intereses, el préstamo pasa de 12 años y estamos pagando a partir de 12 años casi el doble de lo que estamos pidiendo. O sea, con 30 años y 35 años, aparte de que estás toda tu vida condicionado al pago, vas a devolver 3 y 4 veces el préstamo que pediste. Eso es un poco lo que yo quería decir, es decir, que esta es un poco la grave situación. Es decir, la gente miraba la cuota y no miraba a nadie. Nadie suponía también, como decían hoy, Pedro, es que nadie suponía que íbamos a estar en la crisis que estamos, es evidente. Y bueno, hay los una grandes cosa, economistas la vieron. sí, una cosa además que, bueno, algunos sí la vieron, lo que pasa es que se armaron de herramientas para blindarse. Pero lo que te iba a decir es que también en relación a eso del empleo precario, vamos a ver, una de las cosas, de las causas por las que los bancos podían también haber dicho no podemos conceder un préstamo a esta persona, a esta unidad familiar, porque bueno, muy alegremente se contabilizaban los ingresos del que tenía nómina y del que no la tenía, pero cobraba 200 euros más por lo que fuera. Pero es que además, vamos a ver, es irracional conceder una hipoteca a 30 o 40 años a una persona con un contrato laboral de un año, por ejemplo. Como, claro, la gente decía, bueno, pues yo seguiré trabajando, y bueno, cuando, hasta que llega la realidad de que realmente no se está generando empleo, se destruye empleo,
y bueno, pues llegamos a 6 millones de desempleados, y eso con unas tasas también que no calculan la realidad total, porque hay mucha gente que no está inscrita en las oficinas de empleo, y hay otras tantas que se inscriben como demandantes de cursos, no como demandantes de empleo, con lo cual no salen en esa estadística. Entonces, bueno, que ya, o sea, burradas se hicieron muchísimas, y en base a criterios que si se hubieran observado, ya podían habernos dado un dato real de que era eso, pues, algo surrealista. No se oye. A ver, yo hay una cosa que quería decir, y es que hace unas 3 semanas aproximadamente, en una publicación digital que se llama Idealista, que es en una publicación inmobiliaria que se llama El Idealista, leí una noticia de que el Colegio de Notarios en España había mandado una circular de apremio además a los bancos, negándose a partir de ahora a ejecutar viviendas en 3 meses por la vía notarial en lugar de la jurídica, y además a no aceptar que el banco se la adjudicara por un euro, como ha estado pasando hasta ahora. Mínimamente tenía que ser por 60.000 euros. No sé si tenéis noticia de esto en la página. En todo caso, ya te pasaré la noticia. Sí, bueno, eso sí, ya la conocíamos. De hecho, hace un tiempo que eso pasó hace tiempo, porque precisamente hubo notarios que se negaron a hacer eso, a ejecutar las viviendas de esa manera a través de los procedimientos extrajudiciales, que son los que decimos que no se pueden contabilizar como lanzamientos, porque no constan ahí, ¿no?, en esa estadística del Poder Judicial. Pero sí, lo conocíamos, y bueno, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, dependiendo de notarios, que también sabíamos de algún notario que le ha dado lo mismo, ¿no? Buenas tardes. Es una satisfacción gratísima de que haya ciudadanos que estén luchando por otros ciudadanos, mientras muchas veces algunos estamos sentados sin tratar de luchar por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Yo preguntaría, ¿dónde está la constitución esa que hicieron a prisa y corriendo, donde hay artículos donde dice, por ejemplo, que todos tenemos derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, etcétera y tal? Y también me gustaría preguntar, ¿dónde está el dinero ese de la red? ¿Dónde fue a parar? ¿Acaso antes nos decían que el paraíso estaba para arriba, pero ahora el paraíso dice que está por ahí, por el Caribe y por muchos sitios que quién sabe, a lo mejor hay más dinero y más, digamos, beneficio que lo que se pueda decir. No cabe la duda, por ejemplo, como análisis que también ustedes han hecho ahí, que hay que pedir muchas cuentas. En primer lugar, ¿dónde estaban los colegios de arquitectos de cada uno de los sitios donde no se valorizó el metro cuadrado de construcción, que hubo una especulación de los 1000 demonios? ¿Dónde están los colegios ¿cómo se llama esto? De notarios, donde la letra esa menudita que siempre ponen en los contratos no han sido capaces de coger y explicársela al ciudadano que iba a firmar un contrato? Después, por ejemplo, en el boom de la construcción también ha sido el boom de la banca.
La banca, su negocio de él es comprar y vender dinero. Yo diría más bien que en vez de comprar dinero, más bien es recibirlo en, digamos, en préstamos que se lo prestan los ciudadanos cuando ponen depósitos en sus arcas y después ellos especulan con ese dinero. ¿Dónde está, digamos, también las instituciones que tiene digamos, nuestra organización gubernamental, que no pone coto a todas esas cosas? Después también otra de las cosas que me gustaría, por ejemplo, decir como opinión particular, ha habido una estafa planificada por parte de los que están arriba, que manejan digamos, que nos manejan a todos nosotros, donde vieron de que había muchas personas mayores que tenían dinero guardadito ya para que les diese unos beneficios para poder vivir con dignidad su vejez, se lo quitaron ofreciéndole de que había que emplearlo en construcción, que después iban a ganar vendiéndola, transfiriéndola, etcétera y tal. Y ahora como último recurso están haciendo, el último recurso que están haciendo de planificación es la cuestión de coger y poner, uno ve por cualquier rincón donde va las casas esas amarillas de compra de oro. Uno se pregunta si las barcas esas que venían antes de América, en vez de irse a Sevilla, tocaron aquí en Canarias, porque hay por todos sitios y eso. Quiere decir que están buscando de dejar como un boxeador que se queda knockout, de quitarle todo lo que pueda tener, digamos, por ejemplo, de patrimonio el ciudadano. Eso los estados que nos gobiernan, si no son buenos gobernantes, no merecen respeto de ninguna clase por parte de nuestra. ¿Quería preguntar algo al ponente? ¿Cómo? Si quería preguntar algo. Mire, lo mío es una reflexión que no merece respuesta. Muy bien, pues bueno. La dejo ahí en el aire porque muchas veces se escribe mucho en el aire y la gente no lee. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Alonso. En la presentación se hablaba de que usted pertenecía de alguna manera a Caja Canarias, o había tenido relación. Entonces, bueno, también ha dicho que deberíamos de culturizarnos en el sentido económico de instalación. La verdad que si voy a comprar un coche, me voy a un concesionario que me explique lo que consume, lo que corre, los caballos, y me fío porque este señor no me está engañando, me está contando las características del coche. Entonces, si yo voy a un banco, tampoco tengo por qué conocer de economía, voy a pedir un crédito y yo, dentro de mi buena fe, considero que el banco no me va a engañar, no me va a aplicar unas cláusulas abusivas, no me va a decir que en vez del 80 me da el 100 o que incluso le da el 120 para que así me amueble, como se hacía evidentemente, y me va a cargar con unas deudas que ellos, que sí conocen economía y saben de qué va, saben que yo en un momento dado de mi vida no voy a poder frente a ellas. Entonces, yo quisiera saber qué responsabilidad cree usted que en todo esto tienen los bancos, contando además de que hubo un rescate bancario en el que los españoles nos hemos hipotecado todos y se ha pagado un montón de dinero y eso no ha repercutido en ningún momento en las personas que están siendo desahuciadas por una mala gestión del hipoteca. Gracias. Bien, yo le confirmo que estuve casi toda mi vida profesional, he estado en la caja, ¿no? Y ahora sigo asesorándola con el tema de la fundación, como cuestión acá. Bien, hombre, yo lo que le digo, efectivamente, usted dice que cuando uno va a una entidad bancaria a abrir un producto más o menos simple y complicado, que hablaremos un poco de las preferentes, a uno le dan información real, evidentemente, no la engañan, está claro, no la engañan. Lo que sucede
es que no podemos hacer la comparación entre comprar un coche y comprar una casa porque el contrato es más complicado, el coche es más simple, ¿no? Las condiciones. Lo que sucede es que a usted le informa de todo lo que tiene el contrato. Lo que pasa es que usted no puede prever las repercusiones que puede tener esto de una situación económica como la que estamos, que es totalmente desfavorable. Eso es un poco lo que yo quería decir. Porque nadie pensaba que íbamos a llegar al tema que estábamos, en absoluto. Los profesionales en un momento determinado, y lo hemos visto con el tema de las preferentes, de pasada, porque no es el tema, pero para un poco comparar, estaban cumpliendo unos objetivos, ¿vale? Y nadie discutía nada en absoluto. Es decir, repito que como si tuviéramos prisa en comprarlo nos podían quitar la vivienda. Eso fue también ese exceso de demanda de hipoteca y de vivienda hizo que se firmaran con muchas alegrías y que, entre comillas, los notarios tampoco revisaran muy adecuado, porque tampoco tenían obligación legal desde el punto de vista de que pudieran haber cláusulas abusivas como ahora se descubrieron. Dice que además uno tiene el asesoramiento, y yo digo esto porque se ha descubierto que no se veía, no solo de la entidad financiera, sino que hay un notario que hacía un documento público que usted firmaba y que en teoría le tenía que leer, digo en teoría, y le tenía que decir las repercusiones de lo que usted estaba firmando. Eso sería que se la daban a usted a leer, o al que iba como usted la leía y cuando entraba decía, no, usted tiene algo que preguntar, ¿lo entiende? ¿Quiere que se la lea? Ya la leyó. La mayoría de los notarios, digo la mayoría que yo he conocido, no se leía. O sea que había una doble protección. Pero claro, lo que se ha descubierto ahora con todo este proceso, y por eso lo digo yo, es que, y más ahora con la normativa que va a salir, que vamos a complicar lo que por haber, que desde luego, de igual forma que formamos en EGB, en la ESO, en un montón de asignaturas que son importantes, pues en la vida, yo lo que digo es que necesitamos necesidad de tener una mínima formación financiera. Eso es lo que yo digo. Es decir, y ahora en adelante más, porque se complica, hay más, cada vez que hay más normativa, es más complicado. Hombre, ahora, con el tema de la cláusula abusiva, puede haber un tema de mayor seguridad por parte de los notarios y por todo lo que están por el tema de la repercusión. Evidentemente, la crisis de la hipoteca fue la que hizo desaparecer a la mayoría de las cajas de ahorro, pero no exactamente por la crisis de la hipoteca, sino porque el Banco de España, actuando como tenía que actuar, exigía, por el efecto de tasaciones, que con cargo a beneficio se tenían que provisionar todas las hipotecas que podían estar en morosidad. Y además todas las hipotecas que se hicieron sobre suelo también se había considerado como pérdida y había que dotarlas con provisión. Y tuvo que venir el fondo de FROB, el Fondo de Reputación de Relaciones Bancarias, pero tengo que decir una cosa, que el FROB presta dinero a la entidad bancaria, perdón un momento, al 7,5. O sea que no regalan nada. Mucho más caro que tal. Yo le puedo decir que estando en Caja Canaria y estando en Banca Cívica, que se dieron 800 millones al FROB, con cargo a beneficios, porque no se ganaba dinero con los 800 millones prestando, se prestaba por debajo de lo que se tenía que pagar al FROB. O sea que muchas veces tenemos la idea de que el FROB era gratuito, pues se está pagando al 7,5%. O sea, intereses que no se pagaban en ningún tipo de préstamo cuando el Euribor está al 0,55 y el tipo de interés normal normalmente no llega a 1,5 o 2%. Eso es un poco para otra cosa distinta, y esto lo digo por mi formación, no porque tenga que ver a la casa, pero para aclararlo, otra cosa muy distinta fueron las preferentes, de lo que hoy se está discutiendo y todos los días estamos discutiendo. Otra cosa muy distinta que son las preferentes, porque ahí sí había un código ético para convertir en preferente plazos fijos a tipos de interés mucho más elevados, y ahí sí hubo un engaño por parte de toda la actividad financiera que cayó en ese tema, y son las repercusiones que hay. Pero claro, también es verdad, usted dice, las preferentes, donde mayor repercusión han tenido es en Galicia. Están todos los días, vemos ayuntamientos y tal. Yo le podría contestar indirectamente a todos. Hay un poder legislativo y un poder ejecutivo. El poder legislativo tiene mayoría absoluta en el gobierno, para sacar lo que quiera, en absoluto. Pero es el color que es y tiene el voto de la mayoría. Y esa es la realidad que tenemos que hacer.
estar es mayor y la exigencia es muy fuerte. Yo quería hacer una pregunta un poco más sencilla. ¿Qué salió de la reunión con Moreno Rivero? ¿Se le acordó algo, prometió algo o simplemente cumplió? Bueno, de la reunión lo que dijo es que tendría en cuenta nuestras propuestas, pero nosotros ya nos envió el anteproyecto de ley, lo estuvimos mirando y la verdad que deja bastantes lagunas. De hecho, yo creo que hasta tienen dudas de si sacarlo o no, porque están ahí como prolongándolo, no sé. Nosotros le vamos a presentar también algunas propuestas, matizando algunas cosas, pero vamos a ver. No se comprometió, hombre, no se comprometió a nada, sobre todo porque lo primero que le exigimos fue que el gobierno de Canarias dejara de desahuciar también, ¿no? Y que además se diera acceso a las viviendas. Y fue una de las cosas que le pedimos, porque cuando la gente llega a solicitar vivienda, cuando no tiene donde entrar, e incluso habiendo solicitado una vivienda pública hasta 15 años atrás, que las hay, y más, cuando se encuentran con un problema de esto, van a los servicios sociales y servicios sociales dicen que ellos no tienen vivienda, que tal. Gobierno de Canarias, pues bueno, haces el proceso de solicitar la vivienda que dura 15 años y mientras tanto pues tiras a la calle. Entonces nosotros le dijimos que cuál era la vía, porque bueno, tirando balones fuera, le echó la culpa a los ayuntamientos, diciendo que los ayuntamientos son los que se encargaban en segunda adjudicación seleccionar a las personas que ellos entienden que se les debe adjudicar la vivienda, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, pues tendrán que darle un tironcito de orejas a los ayuntamientos porque no quieren saber nada de las viviendas. O sea, no tienen viviendas según ellos, ni de emergencia ni de ningún tipo, ¿vale? Y eso que deberían de tener, y se entiende que, bueno, las que tienen así, las tienen porque viviendas municipales existen, pero están todas, la inmensa mayoría están cerradas y deshabitadas. Entonces, bueno, ante todo eso, que es algo incomprensible, él nos contestó que esa competencia era de los ayuntamientos en segunda adjudicación, no en primera, que en primera se adjudicaba a través del gobierno de Canarias, y nada más. Lo único que le pedimos fue que se hiciera, que después lo hicimos por escrito, que se hiciera un protocolo para personas que se encuentran en una emergencia extrema y pues para que no se vayan a la calle, porque bueno, ahora mismo se han incrementado muchísimo. Está un poco más parado, digamos, los desahucios por hipoteca, ¿no? Está más parado, pero siempre por un hecho sencillo, y es que porque ahora mismo el tema jurídico está muy disperso, o sea, ahí está muy reciente, y entonces el tema de la sentencia, el tribunal y varias cosas más que se están llevando a cabo y se están utilizando y están buscando sus vías, ¿no? Para poder seguir trabajando, sobre todo, bueno, la ley esta que se aprobó, que es otra de las leyes inútiles que acaban de aprobar, además muy democráticamente, ¿no? Según ellos, que es imponiéndonos una serie de criterios que no hacen nada. Y bueno, y volviendo a Paulino Rivero, pues al final no ha materializado nada de lo que dijo que iba a hacer, porque el Real Decreto, o sea, no nos consta, no ha tenido en cuenta el matiz que le dimos nosotros de la expropiación a las entidades bancarias, pues por el fraude Hacienda, y que dijo que lo iba a investigar, pero no hace referencia ni alusión a nada de eso, que es muy importante para nosotros, sobre todo para que Europa nos diga que es extralimitarse, porque yo digo que extralimitarse es lo que han hecho ellos y lo que se han provocado por ese tipo de prácticas, ¿no? Eso sí que es extralimitarse con la gente, sobre todo, porque esto es un problema de muchos, no es un problema de solo la banca, de solo los notarios o de los promotores, ¿vale? Mucha gente se subió al cargo de su empresa, que es totalmente legítimo, pero lo que no es tan legítimo, porque un poco para hacer un matiz de lo que le preguntaba antes Rosa, que bueno, también esa necesidad de correr porque querías comprar tu casa y parece que te la iban a quitar, también responde
a una campaña tremenda de marketing, voy a llamarlo así, de crearte esa necesidad. Porque esa necesidad fue creada y nuestros gobiernos han participado de eso. Hay personas que, independientemente de los partidos en los que se han encontrado, han tenido intereses en la banca y en las grandes multinacionales en las que después han estado y van a parar. O sea, que ya no es una cuestión sino de mala gestión y de una gestión que bueno, después se les ha ido de las manos porque ni siquiera han articulado un sistema efectivo, ¿no? Que pudiera, con el cual después podamos defendernos de una crisis como esta. Un poquito, chiquitito. Siempre se quedan cosas en el tintero. Para el señor jurista había una pregunta que a lo mejor no la cogió por el aire. Preguntaba, ¿dónde está el dinero de la RIC? ¿Ya? Ese dinero lo podía recibir el gobierno que tenemos de turno a cambio de las viviendas que tienen desocupadas y después ofrecerlas en alquileres sociales. Sí. Mire, perdón, el señor jurista le va a contestar a dónde está el dinero de la RIC. Sí, bueno, es que la RIE es la Reserva de Inversiones de Canarias, si se refiere a eso. Se llevaron el 90% de las utilidades de la Sí, pero vamos a ver, hay una normativa al efecto, que es que las sociedades, las personas jurídicas, las personas físicas que están en régimen de actividades económicas pueden destinar un importante beneficio, el 90% de los beneficios a la RIC, y además tienen que invertir en determinados bienes en un periodo de 3 años. Claro, eso es optativo por parte de tal. Le voy a decir que una gran parte de la RIC se invirtió en el sector de la construcción por parte de profesionales liberales, que algunos conozco yo, y por parte de sociedades, y que hoy están intentando vender, porque no se alquilan, y fue una inversión de la RIC precisamente para promocionar y comprar, darle salida al mercado hipotecario, o al mercado, inmobiliario. Es un poco. Ahora, es un acto voluntario. O sea, yo invierto en deuda pública, hay 4 factores para invertir en activos para mi sociedad, etcétera, etcétera, dentro del periodo de 3 años, y yo opto la inversión. Si no, tenemos que modificar la norma, de momento, es que no hay otra opción. O sea, no se le puede imponer, hombre, se puede imponer, volvemos ahora mismo, si modificamos la ley, pero tal y como está hoy la ley, el acto es voluntario, tanto de ir a la RIC como en qué invierto la RIC, las reservas que yo he hecho con cargo a no tener beneficios. Ese dinero la RIC, ¿no? Dígame. Hay que invertir, la RIC hay que invertirla en una cosa determinada, ¿no? En varias cosas, se puede. Creación de puestos de trabajo, Sí, en compra de inmuebles, en activos. No es comprar casa. También se está previsto. De primera mano y de segunda mano si no está afectado por la RIC primeramente. Depende. No, sí, pero se puede. Depende de la empresa. Sí, pero bueno, depende de la empresa, pero le vuelvo a repetir que hay un montón de inversiones de la RIC en deuda pública de los cabildos y del gobierno de Canarias, la deuda pública de los cabildos de Tenerife y de Las Palmas, que se puede materializar deuda de la RIC. Aunque resulta que hoy los intereses que está pagando esa deuda pública son bastante interesantes, y en bienes de consumo y bienes inmuebles que estaba previsto que tenían que ser de primera mano y ya se pueden comprar hasta de segunda mano si no están afectados por la RIC. O sea que, ahora, eso ha generado algún tipo de, por supuesto que ha generado riqueza porque se ha movido bastante dinero. Entre otras cosas, la deuda pública que se ha comprado a los cabildos y al gobierno de Canarias, pues ha servido para que los presupuestos se puedan ejecutar y puedan hacerse inversiones. Eso es un poco claro. Pero claro, es un acto voluntario que si no es por ley no se puede modificar. Pero mira, ese dinero era las utilidades que tenían que haber declarado y no las declararon, y sin embargo, por ejemplo, a un ciudadano común y corriente enseguida le descuentan la declaración a la red. Sí, ¿Cómo es que ese dinero ahora no se devuelve? No, pero no, si uno lo invierte, ese dinero, le repito, lo tiene uno que invertir en 3 años, materializado. Pero lo debe. Espera un momento. Y si no lo invierto en 3 años,
lo tengo que repercutir, pagar el 35% de impuestos con un recargo del 20% y dependiendo si he cometido algún delito fiscal. Exactamente. Pero si lo invierto, yo he separado ese dinero durante un periodo de tiempo, no he pagado utilidades, como usted bien dice, ¿verdad? Está exento del pago de impuestos, además tienen una deducción de la base imponible en el impuesto a sociedades y en la declaración de la renta, pero es verdad que yo no lo puedo usar, sino para invertir en determinados bienes que se supone que estoy creando riqueza. Si compro una máquina porque se produce aquí o porque se importa y hay un vendedor que me la vende, si compro una vivienda porque hay vivienda, etcétera, etcétera. Y en otro, si compro deuda pública porque estoy favoreciendo la inversión, eso es lo que hay. Le vuelvo a repetir, lo que usted dice es muy bien, pero había que modificar la ley porque mientras esté la ley nos podemos acoger a la RIF los que estemos en condiciones de acogernos. Es verdad que no se puede comparar porque el otro que trabaja por cuenta ajena y el funcionario no se puede coger la RIF, pero las normas son las normas y no hay nada que decir. De todas maneras, vivimos en un país y vivimos en unas islas en las que se hacen leyes a medida de los intereses que tienen algunos. Entonces, tendríamos que empezar por eso para poder hacer leyes que velen por el interés general, no solo por el interés de unos pocos. Pues bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues entonces... Es el tiempo de Pues muchas gracias por